Respecto de los auxiliares de comercio, no obstante no ser mencionados por el artículo 320, ni haberse en el nuevo código reglamentado sus profesiones, ni la de los corredores ni la de los martilleros, mantienen las obligaciones profesionales especiales, ya que estas leyes que los rigen están vigentes. La ley 20.266 está vigente. Y tenemos una regulación específica del contrato de corretaje en este nuevo código, entre los artículos 1345 y 1355, que no obstante la vigencia de la ley especial, no la deroga, sino parcialmente. Entonces, en base a este análisis integral del contrato de corretaje y de la ley especial, vamos a tenerla vigente con respecto a la obligación de rendir cuentas. Con respecto al sistema de registro mercantil, el Código mantiene el sistema de publicidad mercantil para las sociedades. Rigen ya bien en lo que vamos a ver con respecto a la ley 19.550, personas jurídicas privadas sin fines de lucro, pero omite toda mención al comercio y solo alude al registro público. Ahora el registro ya no es más registro público de comercio, sino que es un registro público, que vamos a ver quizás más adelante. Se pensaba en la necesidad de sancionar una nueva ley que regule las actividades o que cree un nuevo registro público, derogándose el registro, las funciones del registro público de comercio, ya que las mismas estaban reguladas en el Código de Comercio. A la fecha no tenemos una nueva ley que cree este registro público. No he traído preparada para esta clase la regulación que sacó la Inspección General de Justicia con respecto a la adecuación que va a tener el registro público, la Inspección General de Justicia con esta nueva normativa, pero bueno, se ha tomado lo que existía y vamos a seguir trabajando con el viejo registro sin ser más registro de comercio. Quizás cuando se trate la reforma de la ley de sociedades también se piense en la creación de este registro público nuevo. Las leyes vigentes con respecto al registro siguen vigentes, que son la ley 21.768 y la 22.316. La 21.768 nos dice que el registro de los contratos constitutivos de las sociedades comerciales, sus modificaciones y el de los demás actos y documentos cuya inscripción se imponen a sus órganos, a sus socios o a sus mandatarios y a toda otra función atribuida a la legislación comercial del registro público de comercio o al registro o al tribunal, quedan indistintamente a cargo de los organismos locales. O sea que con esta normativa hago mención a estas leyes y digo que con esta normativa la vamos a poder sostener porque en la doctrina están discutiendo la posibilidad de la existencia de los planteos de la inconstitucionalidad del accionar de los registros locales. Entonces, en base a esta normativa que sigue vigente, se está sosteniendo la constitucionalidad de el funcionamiento en capital, por ejemplo, de la Inspección General de Justicia. En cuanto a las personas humanas que desarrollan actividades económicas organizadas, no se prevé una inscripción regular registral de las mismas, salvo la de los auxiliares de comercio por las leyes especiales. Pero es claro que para rubricar los libros, si alguna persona humana quiera desarrollar actividades y quiera tener libros, va a tener que registrarse. En cuanto a las sociedades, se alude a la inscripción en el registro público y, por ejemplo, el artículo 5 de la Ley General de Sociedades se exige que los datos de la sede
se hagan constar en la documentación social. Esto lo vamos a ver más detenidamente quizás cuando veamos el régimen de la Ley de Sociedades, pero el artículo 6 de la Ley General de Sociedades da un plazo, modifica los plazos de inscripción y da un plazo de 20 días para presentar la documentación e inscribir y 30 días adicionales para completar el trámite, pudiendo ser prorrogado, desapareciendo la mención al control de los requisitos legales y fiscales. También en la Ley General de Sociedades se traslada el régimen de oposición a las inscripciones del anterior artículo 39 del Código de Comercio, dando derecho a hacerlo a la parte interesada sin especificar quién tiene derecho a efectuar la oposición. No dice quién es la parte interesada. El registro deberá practicar todas las inscripciones que deban inscribirse, como por ejemplo la de los contratos asociativos, la de las agrupaciones en colaboración, la de las uniones transitorias, y todo esto está regulado entre los artículos 1455, 1466 y 1473 del nuevo Código. Como excepción, el nuevo ordenamiento exceptúa a los servicios profesionales, técnicos o científicos de llevar libros. Y en relación a la obligación de llevar libros impuesta por el 320 respecto del caso del fiduciario persona humana, los negocios fiduciarios generan una específica obligación de rendir cuentas por parte del fiduciario, en tanto en ellos coexisten esta transferencia de propiedad y de un mandato a cumplir en el marco de una relación de confianza. Así que acá tenemos un caso específico de obligación de llevar los libros conforme al artículo 7 de la Ley 24.441, último párrafo, que dice que en todos los casos los fiduciarios deberán rendir cuentas a los beneficiarios con una periodicidad no mayor a un año. En el nuevo código, el artículo 1675 establece que la rendición de cuentas puede ser solicitada por el beneficiario, por el fiduciante o por el fideicomisario, en su caso conforme con la ley, con las previsiones contractuales, y rendirse con una periodicidad no mayor a un año. Bueno, volviendo al 320, cuando surjan dudas de la obligación de llevar libros o no, el criterio del volumen dimensional del giro tiene como antecedente el artículo 3 del Código de Comercio, que era un criterio dimensional para clasificar a los comerciantes de acuerdo a las unidades de medidas. Estos nuevos criterios dimensionales tienen hoy aplicación también en el derecho tributario, en el derecho laboral y en el derecho previsional, con denominaciones como balance social y en algunas normas de regulación económica como la ley de abastecimiento parcialmente vigente. El artículo 320, en fin, dispone que pueden ser eximidas de llevar esta contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resultan conveniente sujetar a tales deberes de acuerdo a la jurisdicción y a la visión de la jurisdicción. En cuanto a la jurisdicción local, consideramos que podría resultar el registro público el que tenga a cargo esta rúbrica de libros. La posibilidad de la contabilidad voluntaria es para cualquier persona que quiera llevar su propia contabilidad y solicite la inscripción en los libros. En relación al contenido de las normas contables, en general el nuevo código repite la estructura y las disposiciones del Código de Comercio en materia de cómo llevar la contabilidad. Ya habíamos dicho el tema de la partida doble, de cuáles son los registros indispensables, las prohibiciones. Todo esto está entre estos artículos que empiezan en el 328, 330, 331. Las modificaciones implican avances, retrocesos y oportunidades perdidas, como les había mencionado, con respecto al tema de la posibilidad o la autorización
de llevarlas por medios mecánicos, magnéticos, telemáticos para algunos sujetos. El artículo 329 habla de qué sujetos con previa autorización pueden solicitar llevar libros. No me voy a detener en el 329. Se dispone expresamente cómo se llevan los libros subsidiarios y encontramos en materia de lo que era la representación comercial, si bien el nuevo código no regula al factor de comercio ni al dependiente, el artículo 367 dentro de la sección sobre la representación voluntaria bajo el título de representación aparente incorpora situaciones similares a las del derogado Código de Comercio. Cuando alguien ha obrado de manera de inducir a un tercero a celebrar un acto jurídico dejándolo creer razonablemente que negocia con su representante sin que haya representación expresa, se entiende que la ha otorgado tácitamente con poder suficiente. Y bueno, esta parte de la representación aparente es similar a la que teníamos en el viejo ordenamiento. En cuanto a la rendición de cuentas, antes era una de las obligaciones típicas que tenían los comerciantes que actuaban por cuenta ajena. El Código Civil y Comercial, dentro de las obligaciones, presenta una sección sobre rendición de cuentas que establece la obligación de rendirlas, entre otros por quienes son parte en relaciones de ejecución continua, cuando la rendición es apropiada a la naturaleza del negocio, todo esto en el artículo 860, debiendo hacerlo al incluir cada periodo o cada año calendario, admitiendo la aprobación tácita de esta rendición de cuentas según el artículo 862. El artículo 860 establece los obligados a rendir cuentas salvo expresa renuncia del interesado, a quienes son partes en las relaciones de ejecución continua, como ya lo acabo de mencionar. El artículo 861 habla de la oportunidad en la que se deben rendir las cuentas y es según lo que estipulan las partes o lo que dispone la ley. Si el negocio es de ejecución continua, deben hacerse bajo año calendario. Con respecto a la aprobación, la rendición de cuentas puede ser aprobada expresa o tácitamente. Hay aprobación tácita si no es observada en el plazo convenido o por el plazo puesto por la ley o en su defecto a los 30 días de presentada en debida forma. Sin embargo, puede ser observada por errores de cálculo de registro dentro del plazo de caducidad de un año. Bueno, vamos a parar acá un ratito y después vamos a seguir con sociedades y la reforma que tenemos en ese ámbito. Vamos a parar un ratito, gracias. Son muchos temas y también, ¿no? Yo como ustedes como yo, la única forma que tenemos de entender de qué se trata esto es leyendo y estudiando, no nos queda mucha alternativa. Y en esta montaña, yo vengo con esto desde hace algún tiempo y quizás eso me da como alguna ventaja. Pero realmente es ver, escribir, escuchar, leer, buscar. Y en este módulo me sirve a mí me sirvió esta orientación del punteo de los artículos, porque en definitiva después la opinión que nosotros podamos tener de cada artículo va a ser propia. Y falta la jurisprudencia, digamos, esto sí se va a terminar de escribir a partir de ahora. Y es como la parte que nos va a hacer más interesante y necesaria a los efectos de la práctica profesional. Bueno, volviendo al inicio, que es cómo se gestó todo esto, inicialmente el tema de las sociedades no se iba a modificar, la ley de sociedades no se iba a tocar, iba a seguir siendo la ley de sociedades comerciales, pero a pedido puntualmente de la Presidenta de la Nación se
crea una subcomisión a los efectos de incorporar en el régimen de la legislación vigente las sociedades unipersonales. Esto fue un pedido expreso que le hizo la Presidenta de la Nación al doctor Lorenzetti, y en ese marco es que se crea una subcomisión de estas 32 subcomisiones que estuvieron trabajando para ver cómo introducían a las sociedades unipersonales, y el pedido de la Presidencia tenía que ver con resolver la problemática de los pequeños y medianos empresarios. Entonces, con esa manda es que se crea la subcomisión que iba a tratar esto. Ahora creo que funciona. Epa, ahí está. Bueno, finalmente se conforma esta subcomisión y dijeron, más que sociedades unipersonales, y aprovecharon la oportunidad y se propusieron desde la subcomisión la incorporación al texto normativo de las sociedades unipersonales. Se propusieron reformas en cuanto a los aspectos registrales. Estas reformas de los aspectos registrales eran muy aspiracionales y tenían que ver con el tema del artículo 320 y la obligación de llevar los libros. El cambio en el régimen de resolución de conflictos. Se propuso un cambio en el régimen de las nulidades, la desaparición de la irregularidad, la generación de las sociedades simples o residuales. Se abordaron cambios en no puedo seguir esto porque no veo, perdón, voy a avanzar de a poco y voy a seguir desde otro lado. La Filmina no se va a condecir por ahí por donde, como hoy, como lo que estaba hablando. Se producen modificaciones o cambios con respecto a la sociedad entre cónyuges. Esto ya también lo vieron en el régimen, en la modificación del régimen patrimonial de los matrimonios, en los dos tipos de regímenes. Se proponen modificaciones en el tema de las sociedades socias, en participación y en el control, la responsabilidad de los administradores y los grupos, la inoponibilidad de las personas jurídicas, para hacer una modificación integral más allá del artículo 54, que finalmente no se hizo, y sí se incorporó el artículo, creo que 148 en el Código Civil. La incorporación de medios telemáticos para la contabilidad y para las reuniones de asambleas, la remoción de determinadas causales disolutorias y el traslado al Código Civil y Comercial de los contratos asociativos. En los aspectos registrales, el tema era que al haberse derogado el Código de Comercio, se derogaba teóricamente el Registro Público de Comercio y el régimen de inscripción mercantil. Y como dije, la IGJ en Capital ya asumió las funciones que tenía con el antiguo régimen. Entonces eso en la práctica, hasta la sanción de una nueva legislación que regule el tema del registro, va a quedar parado. Con respecto, por ejemplo, al tema de la propuesta de arbitraje, la subcomisión que propone el tema del arbitraje no advirtió que había otra subcomisión de contratos que estaba trabajando el contrato de arbitraje que finalmente está regulado en el Código. Entonces, en esto hubo fallas
en el trabajo de las comisiones, porque por ejemplo en el tema del arbitraje en derecho societario se planteaba como obligatorio el arbitraje a los efectos de la tasación o de la puesta en valor de las acciones cuando se tenían que vender. Por ejemplo, había arbitrajes obligatorios para determinados casos en la ley de sociedades, que no se condice con el arbitraje que no es obligatorio regulado en el Código de Fondo. Finalmente, se proponía el arbitraje obligatorio para evaluar las partes de los socios que se retiraban de las sociedades y en caso de receso o exclusión también. Esto presentado así pasa al Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Justicia finalmente recepta estas modificaciones. O sea, estos puntos que yo les voy a leer ahora son los que finalmente han sido modificados en la Ley 19.550, que es Ley General de Sociedades y no más Ley General de Sociedades. Se incorporan a las sociedades unipersonales en el ordenamiento. Se cambia el régimen de nulidades. Desaparece, esto me parece muy importante, el tema de la irregularidad. Se genera una sección cuarta donde vamos a encontrar sociedades libres, simples o residuales. Cambia el sistema de sociedad entre cónyuges, que como sabíamos estaba prohibido, ahora cambia el régimen de la sociedad socia, se trasladan los contratos asociativos al Código de Comercio y se remueven algunas causales disolutorias. Todo el tema del por qué sí o por qué no las sociedades unipersonales y ¿cómo? El tema de las sociedades unipersonales en el resto del mundo, en la legislación de derecho comparado, tienen recepción en más de 50 países. Está regulada aún en la Comunidad Económica Europea. Digamos, nosotros aquí, desde el año 1940, que hay propuestas para poder regularlo. El tema de la oposición en la República Argentina tenía que ver con una fuerte impronta del tabú, el miedo al fraude o a la infracapitalización, pero de hecho todos o alguno de nosotros que haga derecho comercial escuchó hablar de los hombros de paja o de las sociedades de cómodo. O sea que nosotros veníamos cargando con estas sociedades en la práctica comercial. De hecho, el doctor Nissen, cuando asume en el año creo que 2013 en la Inspección General de Justicia, dicta varias resoluciones tendientes a imposibilitar estas sociedades de cómodo, donde habla de el paquete accionario que tenía que tener una división de paquete accionario que no podía ser 99 acciones y una acción, digamos. Tenía que haber una pluralidad objetiva y sustancial de socios. No se estaban permitiendo la inscripción de sociedades donde las sociedades el 99% era de un socio y el 1% de otro, los efectos de evitar la inoponibilidad. Los que por otro lado no nos oponíamos a esta figura de la sociedad unipersonal, entendíamos que a través del artículo 54 nosotros con respecto al fraude teníamos como una herramienta para poder enfrentarnos. Nosotros estábamos acostumbrados a pensar entonces en las sociedades civiles y en las sociedades comerciales. Bueno, ahora vamos a pensar solamente en sociedades. Y en sociedades que
este nuevo régimen parece consolidar con la visión de lo que nosotros entendíamos como sociedades comerciales. Parecería que la sociedad finalmente entra a ocupar y a entenderse como un instrumento de comercio, como un instrumento económico y financiero, y quizás tenga que ver también un poquito también con el rol de la empresa y no ya del comerciante o el empresario, y la empresa y el grupo empresario como motor de la economía, y desde esta mirada que tiene que ver con la concepción de responsabilidad social empresaria y el rol que el bloque económico que genera un determinado rubro empresarial juega en la economía de un país. Se han derogado las sociedades civiles, se derogaron los artículos 1648 y 1788 bis, y entonces nos queda como definición de sociedades la del artículo 1 de la ley 19.550, que indica en su propia definición que para que pueda haber sociedad debe subyacer en la organización una empresa. Porque dice claramente el artículo: una o más personas organizadas conforme a uno de los tipos previstos por la ley se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción de bienes y servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Mientras que las sociedades civiles eran solamente con el fin de buscar la utilidad del empleo útil que las partes hicieron con sus aportes, podía haber sociedad civil sin que haya una empresa. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que esas personas que se querían asociar con un fin útil recurran a los contratos asociativos. Quizás sea esa alguna salida que se pueda encontrar. Con la salvedad que en esos contratos asociativos no van a tener el paraguas de la personalidad jurídica, porque los contratos asociativos no tienen personalidad jurídica. Yo entiendo que lo que busca la reforma es que desaparezcan las sociedades de hecho. Como trato de reafirmar desde que me senté hace un rato, esto se va a terminar de escribir con la jurisprudencia. ¿Qué entiendan los jueces o qué posibilidades le den de operar a las sociedades de hecho los jueces? Lo vamos a saber de acá a un par de meses más, donde empecemos a tener algún fallo que pueda iluminarnos con respecto a esto, porque lo que yo hoy de la normativa infiero es que deberían desaparecer las sociedades de hecho, porque el artículo 4 de la ley de sociedades habla de que el contrato tiene que ser por escrito. Al igual, bueno, después vamos a hablar un poquito de la definición del artículo 1, pero bueno, básicamente parecería ser que tiene que haber un contrato escrito, no un contrato verbal. El régimen de la forma y de los actos jurídicos y las formas en los contratos, y sostengo esto de la sociedad de hecho en base a que si una norma impone una forma determinada, el acto no debería nacer si no se cumplimenta. Pero pensando en voz alta, el capítulo 4, cuando lo veamos, vamos a advertir que nos va a dar la posibilidad de introducir a través de él las sociedades que no cumplan con algún requisito del tipo. Así que yo en esto hoy no me animo a dar una respuesta.